Bueno, hola a todos. Hoy les voy a hablar un poquito sobre cefaleas. Me parece importante empezar con los criterios de gravedad de una cefalea, ya que la cefalea es el motivo de consulta neurológico más frecuente en urgencias y también a nivel ambulatorio, y puede ser la única manifestación de una cefalea primaria o puede ser manifestación de una enfermedad subyacente. Muchas de las que pueden poner en peligro la vida del paciente, y obviamente necesitamos un diagnóstico y un tratamiento precoz. Los datos que nos pueden orientar a que sea una cefalea secundaria lo podemos dividir en antecedentes del paciente, que incluyen las neoplasias, inmunosupresión, riesgo de sangrado aumentado, el tratamiento anticonceptivo de un paciente y la edad avanzada. Y las características de la cefalea, estamos en el inicio, si es súbito, de mayor intensidad desde el inicio, como un trueno, o coincidiendo con el esfuerzo. En cuanto a la evolución, aumento progresivo de intensidad o frecuencia, cambio de características sin causas, despierta o de predominio matutino. En cuanto a los desencadenantes, que empeora o se desencadena con los cambios de postura, valsalva o movimientos. En cuanto a la localización, si es unilateral, siempre en el mismo lado, excepto en algunas cefaleas primarias, como la de racimos, hemicrania paroxística. La neuralgia del trigémino también está incluida acá. Y en cuanto a la respuesta, que no mejora con el tratamiento adecuado. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las manifestaciones acompañantes. La alteración psíquica progresiva, alteración de conducta o comportamiento, la alteración del nivel de conciencia, las crisis epilépticas, síntomas o signos exploratorios neurológicos focales, que incluyen el papiledema, la fiebre sin foco, los vómitos no explicables por una cefalea primaria y la presencia de signos meningios. Acá se lo dejo de otra manera que a lo mejor les sirve un poco más en cuanto a las banderas rojas de las cefaleas. Tenemos que tener en cuenta entonces los síntomas sistémicos: fiebre, vómitos, rayos, dolor nocturno, pérdida de peso, un paciente con cáncer, que esté anticoagulado. Los síntomas neurológicos que hablamos recién: la alteración de la conciencia, alteración visual, ataxia, convulsiones, signos de meningismo. La aparición repentina o por primera vez, cefalea en trueno, el comienzo en pacientes mayores de 50 años y una cefalea progresiva, refractaria a tratamiento, persistente de nuevo y precipitada por maniobras de valsalva, o que se agrava por cambios posturales. ¿Por qué es esto? Porque bueno, nosotros podemos agregar las cefaleas como por ahí en dos síndromes: el síndrome meningio y los síndromes de hiper o hipotensión intracraneal. Dentro de los síndromes meningios vamos a tener una cefalea intensa, con rigidez de nuca, con los signos positivos de Kerning y Brusinski, vómitos como en escopetazo, en chorro, que no se preceden, digamos, de náuseas. Y esto es típico, tenemos que sospechar una hemorragia subaracnoidea y de la meningitis. Y entre los síndromes de hiper o hipotensión intracraneal, la cefalea va a estar agravada por los cambios de postura, por eso tenemos que tener en cuenta esto. Cuando es hipertensión, la cefalea va a empeorar en decúbito, y es típico de las lesiones que ocupan espacio o la trombosis de los senos. Y en la hipotensión intracraneal, la cefalea va a aparecer cuando el paciente se incorpora, porque como hay poco líquido cefalorraquídeo, cuando el paciente se incorpora, ahí la va a presentar. Se suele acompañar de náuseas, vómitos y mareos. Y puede ser típico después de una punción lumbar, aunque puede ser espontáneo también. Entonces, ¿cuáles son las otras enfermedades graves que se pueden manifestar con cefalea? La hemorragia subaracnoidea. Tenemos que tener en cuenta que suele ser de inicio súbito, intensa, con rigidez de nuca y va a tener un signo de foco. El diagnóstico se va a hacer con una tomografía, una punción lumbar, un angiotac, y el tratamiento va a ser del aneurisma. La meningitis se suele acompañar de fiebre, rigidez de nuca, vómitos. Puede tener alteraciones cutáneas, como la vamos a diagnosticar con la punción lumbar
y un cultivo de PCR. Y el tratamiento tiene que ser el inicio del antibiótico lo antes posible. Dentro de las lesiones ocupantes de espacio, tienen un empeoramiento progresivo en cuanto a su clínica, es máxima en decúbito y suelen tener signo de foco. Lo vamos a diagnosticar con una tomografía o una reso con contraste, y obviamente el tratamiento va a ser la cirugía, quimio o rayos. La arteritis y la temporal suele ser en el anciano con polimialgia, suelen tener claudicación mandibular y amaurosis. Se diagnostica con eritro-PCR elevada, una biopsia de la temporal y la ecografía, y se trata con corticoides. La trombosis de los senos venosos se suele dar en embarazadas, mujeres con uso de anticonceptivos, pacientes oncológicos, con signos de foco, pueden tener papiledema y vómitos. Lo diagnosticamos también con taco reso en la fase venosa. Y el tratamiento obviamente va a ser la anticoagulación. También podemos tener la disección arterial, que se puede manifestar según la arteria afectada, con cervicalgia, tener antecedentes de un traumatismo, signo de Holzner, focalidad o amaurosis fugas. Lo vamos a diagnosticar con una angiotaca, una reso, una arteriografía, y el tratamiento va a ser o la anticoagulación o la antiagregación. Vamos a hablar de las principales cefaleas. La cefalea tensional es una de las más frecuentes, por lo cual vamos a hablar de ella primero. Como dijimos, la más frecuente y más que nada más frecuente en mujeres. Tiene tres formas: la episódica infrecuente, la frecuente o la crónica, que es cuando el paciente presenta esta migraña más de 15 días al mes. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la migraña. Los criterios diagnósticos van a ser la cefalea, que dura entre 30 minutos y 7 días. Suele ser opresiva, como en vincha, no pulsátil, de intensidad leve o moderada. La localización es bilateral, no se agrava por los esfuerzos físicos y no se asocia a náuseas ni vómitos. Debe existir una aplicación mejor para la cefalea que no sea un traumatismo, una crisis hipertensiva. O sea, no debe tener nada de eso. Acá vemos por ahí cómo lo siente el paciente, ¿no? Como vincha y puede dirigirse hacia la nuca. En cuanto al tratamiento, van a ser los AINES, el paracetamol y eso para el tratamiento, digamos, de los episodios. Y en cuanto al tratamiento preventivo, podemos utilizar antidepresivos tricíclicos y inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La segunda cefalea más frecuente es la migraña. También se da en mujeres, en el 60 al 75% de los casos van a ser mujeres, digamos. Va a comenzar entre los 10 y los 30 años. Suele haber una predisposición hereditaria y tiene gran influencia por los factores ambientales. En cuanto a la fisiopatología, hay tres fases: la génesis troncoencefálica, con participación de los núcleos dorsal del RAFE y el locus, en donde van a participar de la fase de los pródromos, con fatiga e irritabilidad. También forma un poco parte de la cefalea. La segunda fase, que es la depresión cortical propagada, con onda de despolarización y cambios en el calibre vascular y el flujo sanguíneo, es una fase inicial de hiperemia cortical que dura pocos minutos y después sigue de hipoperfusión, que es un poquito más prolongada. Y eso justificaría la focalidad neurológica en la migraña con aura. Y en la fase 3, que es la activación de neuronas del núcleo caudal del trigémino a nivel vulvar y la activación del sistema trigémino vascular con liberación de neuropéptidos vasoactivos, esta fase condiciona los síntomas autonómicos en el territorio trigeminal y también parte de la cefalea. Me pareció importante hablar un poquito de los llamados camaleones, que son los que pueden parecerse a una migraña y no lo son, como son el accidente isquémico transitorio por los síntomas visuales,
La ACV también por síntomas visuales, motores, cognitivos, la epilepsia por los síntomas visuales, olfatorios y sensoriales, una neuropatía por las auras prolongadas, dolor tipo radicular o musculoesquelético, los desórdenes vestibulares, un síncope, esclerosis múltiple, la psicosis orgánica o la confusión. Por ahí los criterios diagnósticos que nosotros vamos a tener en cuenta para una migraña sin aurea, necesitamos al menos 5 episodios que cumplan con los siguientes criterios. Tienen que tener la duración del episodio de 4 a 72 horas, que no haya sido tratado sin éxito, y al menos 2 de los siguientes. Que sea unilateral, aunque tenemos que saber que el 30 al 40% son bilaterales. Que sea pulsátil, que en el 50% no lo son, también tenemos que tener en cuenta eso. Intensidad moderada grave, que puede llegar a interferir en tareas cotidianas. Agravada por el movimiento, como caminar o subir escaleras. Y al menos un síntoma asociado, como náuseas o vómitos, fotofobia, sonofobia u osmofobia, que suelen aparecer en más del 80%. Y el dolor, que obviamente no se atribuye a otra enfermedad de las que hablamos previamente. Y dentro de la migraña con aura, a los criterios que describimos previamente, tenemos que añadirle uno o más síntomas focales neurológicos, transitorios positivos como luces, líneas, negativos como la pérdida de visión. En el 90% son visuales antes o durante la cefalea. La duración del aura de 5 a 60 minutos. La cefalea acompaña o sigue el aura dentro de los siguientes 60 minutos. Y también claramente que el dolor no se atribuya a otra enfermedad. Me gustaron un poco estas imágenes porque así expresan, digamos, los pacientes que son sus auras visuales. Entonces, la migraña con aura, o también llamada migraña clásica, representa el 20% de la migraña. Es una cefalea recurrente de predominio hemicraneal y cualidad pulsátil, que puede acompañarse de náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia, de intensidad moderada alta y que dura entre 4 y 72 horas. Se precede clínica de focalidad neurológica, siendo las manifestaciones visuales las más frecuentes, tanto positivas, como las luces, los escotomas, como negativas, la visión borrosa, la pérdida de visión, defectos campimétricos. Pero bueno, también sabemos que puede haber síntomas sensitivos, motores o del lenguaje, que es lo que hace que se confunda por ahí con una ACV y una IT. Preceden siempre la cefalea en 5 a 60 minutos y habitualmente desaparecen minutos antes de comenzar la cefalea. Y la migraña sin aura o migraña común representa el 75% de los casos, consiste en cefaleas análogas características a las descritas a las migrañas con aura, pero sin clínica de focalidad neurológica. Y los dos tipos de migraña pueden ocurrir en el mismo paciente. Las crisis sabemos que tienen triggers o gatillos que pueden estar desencadenados por factores dietéticos, como el alcohol, el chocolate, comidas grasosas, ambientales, sonidos, luces, psicológicos, hormonales, alteraciones del sueño y farmacológicas. Dentro de las complicaciones de la migraña tenemos que tener en cuenta la migraña crónica, que es cuando se padecen más de 15 episodios al mes durante al menos 3 meses. Requiere tratamiento sí o sí preventivo simple y hay que vigilar que no esté favorecida por el uso excesivo de medicación sintomática, que por ahí puede cronificar, fomentar, digamos, la cronificación. Por ahí nos llegan pacientes que dicen que cada vez que le duele la cabeza se toma un Migral y vienen tomando Migral mejor todos los días por años. El estado mal migrañoso o estatus migrañoso, más de 72 horas de duración, a pesar del tratamiento. Y el infarto migrañoso es cuando los síntomas del aura migrañosa persisten más allá de la cefalea y se suelen asociar a una lesión isquémica cerebral del mismo territorio vascular,
que se demuestra por imágenes, ¿no? Y son más frecuentes en mujeres grandes, mayores de 45 años, no tan grandes, fumadoras, y que suelen tener tratamiento con anticonceptivos. ¿Cuándo vamos a indicar entonces un tratamiento preventivo en un paciente con migraña? Cuando los dolores de cabeza son frecuentes o duraderos, cuando causan alguna discapacidad significativa o disminuyen la calidad de vida a pesar del tratamiento adecuado, cuando tiene contraindicación para las terapias agudas, el fracaso de terapias agudas, los efectos adversos graves por los tratamientos que le damos, el riesgo de dolor de cabeza por uso excesivo de medicamentos y en el caso de que la paciente refiera a migraña menstrual. Más de 4 dolores de cabeza por mes o que duran más de 12 horas generalmente se consideran umbrales razonables para hacer tratamiento preventivo. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que los objetivos, digamos, de la terapia preventiva va a ser reducir la frecuencia, la gravedad y la duración de los ataques, mejorar la capacidad de respuesta al tratamiento de los ataques agudos, mejorar la función y reducir la discapacidad si se les generan a los pacientes, prevenir la progresión o transformación de la migraña episódica en migraña crónica, y en algunos casos la presencia de afecciones asociadas y trastornos comórbidos puede ayudar a orientarnos un poco en el tratamiento que nosotros vamos a elegir, digamos, para estos pacientes. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene hipertensión, menos de 60 años, que no fuma, uno va a elegir, por ejemplo, un propanolol, timolol, que obviamente tampoco tenga contraindicaciones para los betas bloqueantes. Si son fumadores y tienen más de 60 años, por ahí vamos a elegir más verapamilo. Así que nada, eso es como un par de ejemplos. También no sé si el paciente puede tener depresión, trastorno del estado de ánimo, podemos incluir una mitriptilina. O los que tengan antecedentes de epilepsia, por ahí va el probato, topiramato, por ahí uno los va eligiendo, digamos, el tratamiento preventivo asociado a las comorbilidades que tenga el paciente. Entonces, vamos a buscar en el tratamiento agudo el alivio de los síntomas, que sea rápido, reducir los síntomas asociados, restaurar el funcionamiento, prevenir la recurrencia, aliviar el dolor sostenidamente por lo menos 24 horas. Y preventivo para reducir la frecuencia y severidad al menos 50%, reducir la duración del ataque, mejorar la respuesta al manejo agudo, prevenir el sobreuso de medicación sintomática, mejorar la función y limitar la discapacidad y mejorar el pronóstico. ¿Cuál va a ser nuestro tratamiento agudo de la migraña en un paciente que nos llega por la guardia? Bueno, el primero, lo más importante es la hidratación adecuada con solución fisiológica. No agregar AINES si el paciente ya los usó vía oral. Y se puede utilizar la dexametasona de 4 a 16 miligramos endovenoso en los casos que tengan crisis muy prolongadas o refractarias al tratamiento agudo. Y por vía endovenosa se puede usar clorpromacina, haloperidol, paracetamol, keto, dicloripirona, bueno, eso no tenemos, difenhidramina, tramadol, valproato, el Revideram, el propofol, hay varios medicamentos y el objetivo prioritario de una migraña en la guardia siempre es limitar el tiempo del dolor, como decíamos, o reducirlo por lo menos al 50%. Devolver la funcionalidad de ese paciente, y sabemos que no hay un esquema único del manejo de las migrañas agudas. Se pueden utilizar varias combinaciones de medicamentos que pueden hacer efectos sinérgicos y uno va aprovechando, digamos, los diferentes mecanismos de acción de los distintos medicamentos que nosotros usamos conjuntamente. Hay que considerar la severidad del cuadro cuando uno decide el tratamiento y tenemos que tener en cuenta que los casos leves muy rara vez van a la guardia y que son los que vamos a manejar con AINES o analgésicos. Y los casos moderados, por ahí se puede utilizar la ergotamina, ketorolac o asociaciones con algún neuroléptico.
En los casos severos, AINES, sumatriptán, antagonistas dopaminérgicos y dexametasona, y siempre tener en cuenta el perfil cardiovascular del paciente a la hora de elegir el tratamiento más adecuado. En cuanto al tratamiento agudo de la migraña en consultorio, si son migrañas leves, ya dijimos AINES o combinaciones. Migraña moderada que no responde a los AINES o migraña severa, los triptanes van a ser de elección porque son de alta seguridad. El sumatriptán, que bueno, ahí les dejé las dosis, L-triptán o naratriptán. Esto es un cuadrito que a lo mejor les sirve más, que divide los ataques leves moderados que usaríamos, moderados graves, el estatus epiléptico y tratamiento preventivo, cuáles son los que vamos a usar y un par de comentarios y recomendaciones sobre cada una de esas medicaciones a utilizar. Pasamos ahora a la trigémina autonómica. Estas cefaleas trigémina autonómica, sabemos que durante los episodios los pacientes suelen presentar síntomas ipsilaterales al dolor, como la hiperemia ocular, el lagrimeo, rinorrea, sensación de ocupación nasal, edema palpebral, tosis, miosis, sudoración, rubefacción y taponamiento de oídos. Suele ser siempre del mismo lugar del dolor de la cefalea. Además, sabemos que a diferencia de otras cefaleas primarias, durante los episodios los pacientes suelen presentar como intranquilidad motora, suelen estar moviéndose constantemente. Las podemos clasificar según la duración y el número de episodios, según sean en segundos, en minutos o varias horas, y la peculiaridad de cada una, clínicamente ahí la podemos diferenciar. Habitualmente se relacionan de manera inversa, a menor duración suelen tener mayor número de episodios. Para tener en cuenta, tenemos la de corta duración, que no suele tener miosis ni tratamiento. El tratamiento, es con la motrigina. La hemicrania paroxística predomina en las mujeres, suele iniciar en la edad adulta, tiene la duración más breve que una cefalea en racimos, dura de 2 a 30 minutos, pero con una mayor frecuencia, suelen tener 5 a 30 episodios en un día. Y bueno, tienen buena respuesta a la indometacina. La hemicrania continua, hay una cefalea hemicranial que está, digamos, constantemente durante todo el transcurso de los síntomas trigéminos autonómicos y suele tener buena respuesta también a la indometacina. Esta cefalea en racimos, o también llamada clúster histamínica de Horton, predomina en varones a cualquier edad, pero preferentemente es entre los 20 y los 50 años. Tiene forma episódica y otra forma crónica. Es unilateral, que se localiza preferentemente a nivel periocular, es de gran intensidad y la duración puede variar entre 15 a 180 minutos, desde una vez cada 2 días hasta 8 veces al día. Por la noche, 1 hora después de conciliar el sueño, pueden recurrir. Se suele aparecer por la noche, 1 hora después de conciliar el sueño, y puede recurrir, durante el día. Se acompaña de uno o varios signos vegetativos ipsilaterales al lado doloroso, y el 25% se asocia a síndrome de Horner, que ocasionalmente puede persistir, y no se acompaña de aura, náuseas ni historia lateral. Dentro de los signos vegetativos que dijimos es el lagrimeo, la rinorrea, congestión ocular, que hablábamos previamente. La forma crónica es cuando hay, que no les dije, cuando hay ausencia de fases de remisión durante 1 año o más,
con remisiones que duren menos de un mes. El término en racimos hace referencia a que los pacientes suelen tener periodos de tiempo variable en los que durante varios días presentan episodios diarios, quedando luego asintomáticos hasta el siguiente acúmulo o clúster. Dentro del tratamiento preventivo hay que evitar los factores desencadenantes como el alcohol u otros vasodilatadores. El tratamiento sintomático, el sumatriptán es el de elección, puede ser subcutáneo o comprimido, pero la elección es el subcutáneo por la rapidez y la eficacia que tiene. Y el tratamiento profiláctico, el de elección es el verapamilo, usos breves de corticoides o el topiramato ergotamina en dosis única nocturna o el litio. Acá les dejo un cuadrito de las principales comparaciones entre la cefalea atencional, la migraña y la cefalea en racimos. Entonces, la cefalea atencional, 30 minutos a 7 días, es bifrontal, como pesadez opresiva, no se agrava con el esfuerzo, se asocia a fotofobia, fonofobia, pero no ambos. No impide la actividad física, de intensidad puede ser leve o moderada, puede estar asociada al estrés. El tratamiento de ataque van a ser el AINE, el paracetamol, y el preventivo, los inhibidores de recaptación de serotonina. La migraña puede durar de 4 a 72 horas, es hemicraneal, pulsátil, se agrava con el esfuerzo en los movimientos, se asocia a náuseas, vómitos, fonofobia, fotofobia, y el paciente siempre va a buscar el reposo, puede ser de intensidad moderada a grave, se puede acompañar de aura. El tratamiento de ataque van a ser los AINES o triptanes, y el tratamiento preventivo, topiramato, beta bloqueantes, también usa la toxina botulínica. La cefalea en racimos, de 15 a 180 minutos, es periocular, unilateral, punzante, que se agrava con el tacto, se acompaña de rinorrea, lagrimea, el ojo rojo, intranquilidad motora grave, la intensidad varía según el horario, el consumo la intensidad siempre va a ser grave, y se asocia intermitentemente, por ahí se asocia con el horario cuando están durmiendo, con el consumo de alcohol, y se suele dar en varones. El tratamiento de ataque, el oxígeno alto flujo y el sumatriptán subcutáneo, y el preventivo, el verapamilo, topiramato, litio y esteroides. Me parece importante también hacerles un poquito así rápido de la neuralgia del trigémino. Este síndrome es un síndrome doloroso de la cara, que es unilateral, que se presenta, digamos, de manera súbita, de carácter lancinante y localización en el territorio cutáneo de una o más ramas del nervio trigémino. Las crisis dolorosas son de escasa duración y recidivantes, incapacitantes, incluso al paciente cuando ya lo tiene de manera crónica los pueden llevar a conductas suicidas. Y otro dato es que no lo suelen despertar al paciente de noche. Aparece espontáneamente otras estímulos sensoriales en las denominadas áreas gatillo, que es con el roce de la cara, un bostezo, masticar, lavarse los dientes, al tragar o hablar. En el caso de que haya un déficit neurológico asociado al dolor o presentación continua, se debe de sospechar de una neuralgia secundaria. Dentro de las neuralgias secundarias tenemos inflamaciones, anomalías vasculares, tumores del ángulo pontocerebeloso, infecciones o enfermedades melinizantes, como la esclerosis múltiple, suele ser la causa más frecuente, que afecta al quinto par craneal en su trayecto, y siempre que sospechemos una neuralgia secundaria tenemos que pedir una resonancia, ¿sí? El tratamiento inicial de elección es la carbamazepina en dosis crecientes, y tenemos que tener en cuenta control hematológico porque puede generar neutropenia. Y otro que podemos utilizar es la fenitoína, baclofeno, clonazepam, gabapentin y amitriptilina.
También puede requerir tratamiento neuroquirúrgico, como la risotomía percutánea y la descompresión microquirúrgica. Y hay otras técnicas, que es la alcoholización del ganglio de Gaster, la risotomía retrobacteriana y bueno, demás. Eso es todo, amigos. Acá les dejo la bibliografía y estaríamos. Gracias.